Sin este viaje en bicicleta nunca hubiéramos conocido a Roger y Jenny, que nos hospedaron en su velero por una noche. Y por cierto, esta vez era la madre de Magnolia, la chica de la granja, que nos esperaba en Victoria, donde aprovechamos para editar vídeos y encontrar amigos. Con mucha ilusión pedaleamos deprisa para salir en el barco que nos lleva en Estados Unidos, pero estábamos muy lejos de imaginar la mala noticia que nos estaba esperando. No sé si se acuerdan la duda que teníamos para el tema del visado, que la esta que tenemos son 90 días, pues en un par de minutos saldremos de duda porque tenemos que pasar la aduana ahora mismo, porque el ferry aquí lo tomamos en Victoria mismo, nos va a dejar en Port Angeles, que está como cerca de Seattle, ¿no? Digamos. Entonces de ahí seguiremos la ruta por Estados Unidos. Ha salido mal. Nos tocó el agente, no sé, de mala leche. No nos ha hecho ninguna pregunta. No sé qué pasó. Solo nos dijo que teníamos 17 días desde hoy para cruzar todo Estados Unidos. Es imposible. Volví a preguntar, es decir, mira, hay otra gente que a todo el mundo le he preguntado, todos han hecho así de volver a aplicar para los 90 días y me decía simplemente up to the official. En pocas palabras, como depende del oficial, ¿no? Entonces digo, bueno, en ese caso, tú, ¿no? Tú me estás diciendo que no, es decir, lo puedes hacer. Y allá pues se encontró en dificultad porque yo seguía argumentando con él que, bueno, que por qué, que cómo, que así se hace, que no sé qué, no sé cuánto. Allá se puso como rojo, como que le digo, que no le digo, porque claro, es como yo digo, mucha gente lo ha hecho. Y ha venido su compañero como un tono amenazándome, diciéndome, pero ¿quién ha aplicado para el esta? ¿Tú o alguien lo ha hecho para ti? Yo, no, lo he hecho yo. Entonces, ¿no has leído que lo que decide la gente no se tiene que contestar? Así como, vete, porque es que no sé qué se piensan, porque tampoco nos han hecho ninguna pregunta. Estamos aquí en la bicicleta, hemos grabado todo, es decir, podemos demostrar que estamos viajando. Todo lo que llevamos en la bicicleta está en ropa ya de gente que está viajando, la tienda, es decir, no sé qué concha le pasa a este para decir, mira, no, up to the official. Y nada más buscas de argumentar, haciéndole entender, bueno, el oficial aquí eres tú, es decir, habla conmigo, conversamos, cuál es el motivo de que estés tomando esta decisión. Nada, es decir, una puerta cerrada de una cara de subnormal, ni siquiera capaz de explicar el porqué de su decisión, que tiene que venir a defenderle su compañero como no se puede discutir la palabra del oficial. Mami, ¿qué concha me importa? Es decir, lo que estoy haciendo es legal, todos lo hacen, solo que tú te despertaste de mal humor y tengo yo que asumir las consecuencias, no entiendo. A ver. A ver, aquí si el oficial razona un poquito más y comprende nuestra situación, porque si no, estamos ilegalmente en Estados Unidos. Si podemos hablar con alguien, sí que... En todo caso, este oficial parece que solo controla si llevas algo en las alforjas y nada más que esto. Ni siquiera lleva la computadora. Dudo mucho. Madre mía, el oficial está hablando con otro oficial porque él no tiene la computadora y a ver si puede resolver este problemón que tenemos de darnos los 90 días que necesitaremos para viajar hasta México. Ha sido una larga conversación con los oficiales de la aduana y una dura realidad delante de nosotros nos obliga a tomar una decisión inesperada que cambia el ritmo de nuestro viaje. Aquí estamos haciendo autostop porque no hemos encontrado ninguna solución. Hemos llegado a la aduana, es decir, recién bajar del ferry. Hemos hablado con los agentes de ahí que nos confirmaron que tenía razón, que es como digo yo, que no entienden qué ha pasado con este agente, que por qué nos ha dicho que no, por qué no nos lo ha hecho, porque se llama como el formulario I-94 realmente, que es una renovación del esta, ¿no? de 90 días. Nos dijo que teníamos que volver a salir, es decir, volver a coger el ferry para volver a entrar en Canadá, para volver a entrar, sabiendo que eran 2 o 3 agentes, es decir, para volver a pasar con el mismo seguramente. Además, a todo esto nos dicen, pero
¿hasta dónde vais? ¿Hasta México? Bueno, pues allá en México tampoco os van a mirar, a poner ningún sello para salir, ¿no? Entonces, entre líneas, entendemos como pues quedaros de ilegal. Eso nos están ofreciendo como solución, porque volver a salir para entrar en Canadá de nuevo y volver a venir aquí, pasando por la misma frontera con los mismos agentes, yo no le veo ningún sentido. Ya empieza a partir de esta mañana la cuenta atrás de los días que nos quedan aquí en Estados Unidos. Hemos dormido ayer en un parking, estamos ahora secando todo porque ha hecho una noche muy húmeda y este parking, coches que pasaban a cada hora, no hemos dormido nada bien y estamos un poquito estresados. Intentaremos hoy hacer autostop porque queremos intentar llegar en cuanto antes en los parques nacionales que se encuentran en Estados Unidos. Lo seguro es que no alcanzamos en 17 días que tenemos, bueno, 16 hoy, porque ya ha pasado un día. El consejo de los policías ha sido de quedarnos ilegal en el país. No es que nos hace mucha gracia, pero si hasta el policía nos ha aconsejado de quedarnos ilegal, no nos queda otra. Suerte increíble en este camino que estamos haciendo en la bicicleta. Están un montón de bambis. Ahora está una mamá con su bebé. Esto que hay aquí en Estados Unidos y en Canadá también lo hemos visto. Es como a la entrada de la casa uno se monta su tiendita. Aquí, por ejemplo, venden flores. Hay varias casas que tienen esto delante. Aquí veo que tienen miel, granola, fruta, verdura, hasta flores. Y cada uno se puede parar, comprar lo que quiere y deja el dinero justo aquí. En la cabaña mismo no hay nadie que te atiende, realmente solo coges lo que quieres. Hasta tienen la neverita aquí con botellitas de agua, pero realmente lo fascinante es que funciona sobre la confianza, porque no hay nadie, ni cámara, ni nada. Y parte del concepto pues que uno se coge lo que necesita, lo que quiere y deja el dinero ahí. Y son súper bonitos, cada vez son muy lindos. Hasta venden huevos también aquí, muy bonito. Fresh egg, $7. Allá los vendía a 5. Vamos a ver cuántos te dan. ¿Sabes qué pasa? La compraba al supermercado y la he puesto acá dentro y lo vende a $7. La he comprado a 4. Y ¿sabes qué? Sigo la community y lo vendo a $7. Hay que averiguar un poco más estas cosas, ¿eh? Aún no me fío mucho. Tampoco me van a decir algo, ¿no? Que las cojo desde el suelo. Me van a disparar, pero en la pata, quizás. Si entro, ya es diferente. Esta de aquí, dices. Esta de aquí igual, ¿eh? A ver, le vemos. Me dice algo. No. Me para así, ¿sabes? Que son años que no me como una manzana desde el árbol, de verdad. Bueno, aquí no es que me la estoy comiendo desde el árbol, sino desde el suelo, pero
¿Es buena? Gracias, Alborito. Mirad cuántas manzanas y cuántas en el suelo. No, este es un sacrilegio. Mira. Morning. Vas rápido porque acá nos pueden mirar. Un poco. Ah, mi dedo. Oh, tú la quieres todo para ti. No, bebé, hacemos un disfraz de barra. Ya, listo. Hay un cane corso allá, todo negro. Da miedo, ¿eh? Aquí Elodie busca de decirme algo. Yo tengo hambre. ¿Quieres bailar? Me estaba viendo al carajo, así. O al carajillo. Y si bien nuestra natura nos lleva a explorar el mundo suavemente, disfrutando de cada rinconcito, por otro lado los días del visado iban disminuyendo. Y por esto nos enfocamos a pedir ayuda. Se va haciendo oscuro y estamos intentando, después de haber comido, de hacer autostop. Y no sé si entienden que las bicicletas son nuestras. No. Olimpia, ¿no? Se está parando. Hi sir, nice to meet you. I'm Manuel. Where are you going? 3-4 miles. 3-4 miles. 3-4 miles serían más o menos un 7 kilómetros. No vale la pena, la verdad. Agradecemos que se haya parado, pero es que la nuestra es complicada la situación porque tenemos también las bicis. Igualmente aquí en Estados Unidos hay pick-up en todos lados, pero nos quita el 50% de las posibilidades, ¿no? Me he hecho la barbita, así que no tenía cara de terrorista. Nos ponemos acá, ellos lo piensan y se paran acá, ¿sabes? Y después salen otra vez. Y vamos al otro lado, va. Porque tú no sabes identificar los buenos sitios. Segundo tentativo. Tú sonríe, ¿me entiendes? Sonreí. La cara es lo primero que van a ver. No viene para ti. Deja de pensar que todo el mundo gira para ti. ¿No viene para nosotros? Pues sí. ¿Sí? Pues sí. Está detrás tuyo. ¿Tienen cuchillo? Ay. Ay. Yeah, I don't have any room, man. My truck is full. Yeah. Yeah, sorry. I was Don't trying worry to help about you. it. I just wanted to make sure you weren't broke down. No, it's okay. Thank you so much. Ha dicho que no tiene espacio. Venga, va. Tienes un pick-up enorme, ¿no? No tiene espacio, ha dicho. Cae hasta su puta madre ahí dentro. Creía que habíamos pinchado una rueda. Cuando uno quiere ayudar, pero a mitad, ¿sabes? ¿Cómo haces tú? Quedaron los ojos cerrados, se le quedaron los ojos. Da un bofetón. Voy a ver si hay la parada de bus. Esta es la parada de bus de la que estábamos hablando, con su sillita, pero nada de información. Ojalá ahora cuando vuelvo el haya encontrado un pick-up. Hay un pick-up parado, hay un pick-up parado. Hi, how are you? Just
Y estamos otra vez aquí. Nos hemos ahorrado unos 100 kilómetros. Menos mal, hemos tenido un montón de suerte. Y estamos aquí en una gasolinera. Nos han dejado. Y estamos intentando otra vez. Porque hay un sitio para acampar muy cerca de aquí. Pero es muy temprano para ir a acampar. Y entonces, ¿para qué no intentar otra vez para ir aún un poquito más al sur? We did it. They got a ride. We're in Washington. We're in Bremerton, Washington, heading to Portland. It's about a 2-hour drive. They don't speak much English. I don't speak much Spanish. Yeah. So, and it's gonna be fun. We have music. Shouts out to Tame Impala. We're gonna listen to that. Nice. Hand in hand, I'll build again. La felicidad se puede verificar en varias formas. Esta es una de ellas. Cuando te despiertas y son las 7 de la mañana y la tienda está toda seca. Mirad esto, Esto significa que no hay que esperar 3 horas para que la tienda se seque. Aquí a la derecha hay un circuito de rally, que vienen los coches allá a hacer. Aquí hay un laguito y este verde aquí. No he visto ningún cartel donde dice que no puedes acampar y todas estas cosas. Esta es una ventaja para nosotros para hoy, porque ahora directos a desayunar y hacer autostop. Y ahora estamos en la autopista, donde hay un cartel que pone prohibido las personas a pie y en bicicletas. Y aquí nos vamos a poner a hacer autostop. Vamos a ir más rápido. Los días que siguen son días de espera de un coche que nos lleve más adelante. Y el dato que te vamos a compartir es bastante fuerte para nosotros europeos. La decisión está tomada, queremos avanzar y concentrarnos en lo que de verdad queremos ver de Estados Unidos. Nos damos cuenta que haciendo autostop y hablando con las personas que te ofrecen un pasaje, conoces mucho más la cultura, de cómo piensan, de cómo socializan con un desconocido, conoces de otra forma el país que estás viajando. Estamos desde muy poco tiempo atravesando las ciudades estadounidenses y descubrimos algo que no nos termina de gustar. Ahora bien, ya sabemos que el uso de las armas está radicado en la cultura estadounidense. La mayoría que nos dieron pasaje tienen armas en el coche. Hasta una persona que nosotros veíamos pacífica tenía 5 pistolas y un rifle con él. Así se tienen que parar a mirar. Es una estrategia al final. Porque el hecho que esté al revés, se tienen que parar a leer. Entonces van más suave. También podemos decir que no es el número de pistolas que tienes a disposición que podemos juzgar si eres una persona pacífica o no. Es que estas pistolas que tenían en posesión no habían disparado en su vida, y me atrevería a decir que nunca van a disparar contra y a cualquier ser humano. Es solo un hecho cultural muy radicado que cambia de estado a estado, y una gran comunicación de parte de los medios y políticos estadounidenses de promocionar el miedo a su población para tener el control sobre ella. El miedo hacia el desconocido, hacia el extranjero. Podemos llegar a la conclusión que el miedo paraliza, como un lago que crea su forma en base al terreno que hay alrededor. Los peces habitan su mente, los pescadores especulan, los humanos traen speaker con el volumen a tope y los barcos haciendo piruetas de gasolina. Pero el miedo se puede convertir en coraje,
como un río que decide que hay que ir adelante, que hay que avanzar, adaptando el terreno que hay debajo como más les gusta, cavando en su interior para encontrar piedras, para construir una base fuerte, encontrando caminos para su sobrevivencia. At the end of the day got in. Veamos la hora de dormir sin el pensamiento de los osos, sin el estrés que algún animal salvaje como el oso nos pudiera venir a tocar la tienda. Hicimos autostop, ayer nos dejó en una gasolinera aquí, hemos encontrado este sitio por la noche, ahí buscando en Google Maps, y no había ni Dios. Bueno, ni Dios, estamos al lado de una iglesia, seguro aquí Dios está para algunas personas, y hemos dormido muy tranquilos, la verdad. Esta mañana es domingo y mirar cuánta gente, y el parking se ha rellenado totalmente. Pero nosotros, como es temprano, ya hemos desmontado y nos estamos yendo. Muchas gracias, iglesia. Hoy nadie se ha querido parar. Hemos estado todo el día así haciendo autostop. De hecho, me duele el brazo ya. Peor que pedalear esto. Y nada, no hemos encontrado coche. Entonces hemos pedaleado un poquito para estar cerca de un sitio para comer algo y para dormir. Ya son las 6:30, tenemos frío, estamos cansados. Creo que hoy nos rendimos, nos vamos a ir allá a cenar y ya está. Mañana será otro día. Esperemos que haya más suerte porque aún estamos muy lejos del destino. También si ya hemos hecho casi 600 kilómetros en esos 2 días de autostop, que tampoco está mal. Esta sin duda alguna ha sido la noche más fría que hemos pasado. Mirad, aquí está hasta hielo aquí encima. Esto es una capa de hielo y la tienda, esto me da un fastidio, está toda mojada. Y hay humedad, que no sé si se ve, hay humedad por todo el campo y justamente también a donde estamos nosotros. Sitios así que encontramos en el medio de la noche. Tenemos miedo que hay escrito propiedad privada y no lo encontramos. Nos olvidamos que aquí estamos en Estados Unidos y no más en Canadá. Y hay que tener cuidado porque tienen pistolas y derecho de disparar cuando es propiedad privada. ¿Listo? Oh, ciao bella. Buongiorno. Sei un sole. Buongiorno a tutti. Hai il sole nella faccia. Me da una rabia porque todo el día de ayer hemos estado haciendo autostop y nada, ya llevamos también una horita y nada. Me da rabia porque veo 20.000 pick-up de esos coches que necesitamos pasar y ni siquiera nos miran. Entonces sí, hemos tenido suerte en los primeros días, pero ahora de ver tantos coches así vacíos pasar y ni siquiera se paran, me da rabia. Tienen miedo, ¿no? De la persona que puedes llevarte en tu coche, que un poco lo entiendo, pero aquí pueden llevar pistolas. Es decir, los que tendrían que tener miedo seríamos nosotros en este caso. El chico de ayer, si no me equivoco, tenía 5 pistolas y un rifle. Es decir, ¿qué te puede hacer? Nada. ¿Qué dices si les hago así en la cara para que ralenticen? Puede ser una idea. ¡Ah! Me ciega. Desde 3 horas, literalmente 3 horas. Y por fin una señora tan amablemente se ha parado. Habla un poquito español también.
lo cual siempre viene bien. Que quedan unas horas más de luz, pero con la barriga llena pues es diferente. Nos hemos puesto también esto para que nos puedan ver, porque ya se está haciendo oscuro y estamos en la autopista, no es que sea muy prudente, pero tenemos este apuro de los días que nos obliga un poco a acelerar, porque hemos dormido en este sitio brutal con una hierba suavecita y esta mañana nos vino a despertar la policía diciéndonos: no puedes acampar en el parque. Hay 500 habitantes en el pueblo, 499 son drogados, la comprarán en algún sitio y me vienes a decir a mí que no puedo acampar en el parque. El problema no lo ves en otro lado quizás. Ayer por la noche pero pasó la policía, pero no nos vio. Se ve que nos hemos escondido muy bien, además nuestra tienda es verde y se mimetiza a la grande. Dato muy curioso, aquí la policía nada más se acerca a ti, te graba y te lo dice además, te dice: mira, te estoy grabando. Pero muy amable la verdad, le dije: mira, voy a desmontar la tienda y me voy a ir y ya está. Pues ella dijo: vale, todo bien, que tengas un buen día. no podíamos, de verdad, desde que estamos aquí en Estados Unidos lo único que estamos comiendo son patatas fritas y hamburguesas, porque no hay restaurantes así normales de otra comida que no sea hamburguesas. Y si los hay, pues son re caros, ¿no? De verdad, te gastas $100 allá en una cena sencilla. Entonces esta mañana hemos encontrado un café donde había un avocado toast y un poquito de granola así con yogur y fruta y nos sentimos afortunadísimos, porque aquí de verdad, aparte de hamburguesas, no se encuentra nada. Es que no puedo pasar otro día acá al sol, joder. Hay que tener paciencia, cosa que no tengo mucho. No sé si se nota de la cámara lo grande que es, pero es una casa que transportan. Es una casa que se toma toda la calle, es peligrosísimo. Después se ve que hace así, muy peligroso de verdad. Nunca he visto esto. Se están parando los coches, pero coches pequeñitos, donde no cabemos ni Manuel ni yo ni las bicicletas. Entonces Manuel se la pasa corriendo hasta ahí donde se paran. Para nada. No tenemos a alguien que nos lleva más lejos, pero sí tenemos helados de chocolate y un zumo que se ve bien rico. Ahora tengo aún más paciencia. Es todo el día que estamos acá parados esperando a alguien que nos lleve y nada, aquí tienen mucho miedo. Hay mucha droga que circula en las ciudades, hay muchas personas que se drogan y están con las bicicletas estas personas. Entonces nosotros parecemos drogaditos que están aquí con la bicicleta preguntando el no sé qué, ¿sabes? Entonces esto nos perjudica un montón. Amigos, amigas, cambio de planes. Ya no sé ni cuántos días llevamos en la calle, pero hay que tomar decisiones estratégicas para llegar a destino, para llegar a Yosemite. Y para eso estoy yo, la profesional del autostop. Entonces, ayer estábamos en la autopista, hemos visto que nadie se paraba, pues uno, no pasaban muchos coches y después los que pasaban tampoco nos miraban, porque al final como van tan rápidos y también desconfían, ¿no? Pues hemos visto que no era buena idea, hemos estado todo el día para nada. Y checando un poquito más el mapa, hemos visto que hay otra calle que va en otra dirección totalmente, pero ahí también está un tren que sigue yendo en la dirección de donde necesitamos llegar, en el Parque Nacional de Yosemite. Entonces hemos dicho, bueno, en vez de estar en la autopista todo el día para nada, probamos de ir en otra dirección, en esta calle secundaria que es más pequeñita. Con un poquito más de suerte, un coche se para y nos lleva allá hasta donde la estación de tren, o incluso no necesitaremos tomar el tren, podremos directamente seguir haciendo autostop porque las calles son más pequeñitas y la gente a lo mejor se siente más de parar a preguntar. Ahora, llevamos 5 minutos, ya se para un chico súper amable a preguntarnos y tal. Y bueno, él no iba por allá, pero
tenemos algo más de esperanza porque la verdad ya estamos cansados de estar todo el día parados para nada y podríamos ir pedaleando, pero igualmente la distancia todavía es demasiado grande. Creo que nos quedan estamos al día, nos quedan 11 días legalmente en Estados Unidos. Mejor dicho, es imposible. Haremos lo que podamos para llegar cuanto antes y disfrutar al menos de una parte de Estados Unidos allá, la que realmente queremos ver. Lo bueno de este sitio que es un cruce, tanto esta calle que va a la izquierda como esta calle que va recto, van a la destinación que a nosotros nos interesa. Es muy difícil porque todos los hombres, los drogaditos que están por aquí, que son muchos, tienen bicicleta. Yo me he puesto la mejor camiseta que tengo para disimular un poco. ¿Tú tienes la misma camiseta desde hace? Desde hace mucho. Pero es llamativa, ¿no? Se ve desde lejos. Porque es llamativo que ya empieza a oler, te digo yo. También me he puesto mis gafas de sol para que se me vea más viajera, ¿no? Porque el mayor riesgo es que nos confundan con drogadictos. Entonces, yo creo que no nos veamos así de mal, ¿no? Pero bueno, por si acaso me he puesto las gafas de sol. Unas hojas secas también. Ahora puedes pedir, ya es diferente la cosa. Ya no pareces una drogadita, ¿vale? No destruirme mi buque. Digo yo que se van a parar nada más de ver. ¿Es bonito? ¿Te gusta? A mí no me regales flores. Acabo de hacerlo. No es para mí. Es para los dos, un poco para parecer menos drogadicta y también para ti. Porque me estás diciendo que tengo cara de drogadicta. A ti no te gustan los flores cortados, no te gustan los flores cortados. ¿Qué quieres? Esto se puede cortar, ya. Un palo te doy. Entonces yo les propongo un palo o una flor. Si lo separan, les doy el palo. Si separan, le doy la flor. ¿Está bien? A ver si funciona. A ver, este giro. Se ríen, pero no se paran. Se ríen, ¿qué ríen? ¿Qué tienen que parar? Hay algo que reír acá. Es trágica la cosa mía. Después también me hacen así. ¿Qué significa así? ¿Dónde tengo que llegar? Así. Lo tienes pequeño, ¿qué es, no? Tú tienes los flores y yo hago abracadabra. A medida que pasa el tiempo, le voy añadiendo cosas. A ver cuánto grande se hace. Tan bonitas, ¿no? Casi la hago una profesión. Lo que veo que si no tenemos la suerte que pase por aquí un americano que ha viajado, yo creo que aquí vamos a estar todo el día, porque nos estamos dando cuenta que todos los que nos han hecho subir han viajado por el mundo, sea donde sea, y vemos que aquí, no sé, tienen miedo, tienen como complejos con los extranjeros, se desconfían un montón. Y como aquí ha viajado 0,0009% de la población, pues yo creo que tenemos para rato. Ha hecho así. ¿Qué significa? Está 3/4 de vino, ¿sabes? 3/4 de vino tiene en la cabeza. De verdad, así es como carne. Es que el aburrimiento hace hacer cosas. Nice. Thank you so much. People will know where you are going. Yes, All right? perfect. We have to go It's a get good thing. grandkids or else. Yeah, thank you so much. That's nice. Al final, el señor que se paró para darnos las indicaciones ha vuelto Que le decimos las peor cosas. ha vuelto con esto. Nos ha hecho el cartón con el destino donde tenemos que llegar y también la sonrisa. Entonces, entre las flores y la sonrisa, seguro vamos. Acabo de girar el cartón, es un pedido Amazon, entonces ya tengo su dirección, así que mal que va, yo voy a su casa y acampo ahí. Creía que le destruías la casa, así porque sí. Mi buquera presenta un poco la filosofía de la vida, que a medida que uno va superando dificultades, que se hace más grande, pues el buque se hace más fuerte, más elegante, más guapo, más bello.
Este ha dicho la tengo muy pequeña, muy pequeña. ¿Por qué lloras? Porque ha hecho 3 ojos. Yo creo que por eso nos separan. Decisión tomada, ¿no? Vamos pedaleando. I used to beg like a sinner, looking for someone to blame. I could be happy, I know, if I could play a different game. By all means, help yourself. I'm holding on to what used to be, the light that goes out for you, Esta me, montaña que hemos subido. watching it crumble so helplessly. Don't ask me why. Don't ask me why. Just hold on. De un momento a otro, cómo puede cambiar todas las expectativas, cómo puede cambiar todo el recorrido. Porque al final hemos entrado ahí, que con el plan de comer algo quizás, en este sitio, y estaba este señor que de hecho habíamos visto pasar cuando estábamos haciendo autostop, y obviamente pues nos separó porque iba a entregar allá la uva, y allá hablando con él y tal, dijo, bueno, pues os puedo llevar arriba de la subida, porque bueno, no sabíamos, pero desde donde estábamos hasta aquí era una montaña increíble. Entonces más o menos nos ha traído hasta arriba, creo, ¿no? De la montaña. Sí, falta aún un poquito, pero como nos habíamos puesto a hablar, ha dicho, mira, esto allá va a ser muy en picada. Entonces te voy a llevar porque si no, él no tenía que venir por acá. Qué buena persona. You're used to having black. Qué feliz estoy de volver a pedalear, de verdad. Además, mirar acá, qué bonito este campo. No podía más el tráfico, los semáforos, los pitos, la But gente. you could be happy, I know. Necesitaba la naturaleza ya. But you're holding on to what used to be. Cuando hay unas subidas gigantes como la que estamos haciendo delante tuyo, pues crees que nunca la vas a poder subir. Después la estás subiendo y te quieres morir del dolor del corazón, de las patas, del sufrimiento. Una vez que has llegado hasta arriba y la has conseguido, te sientes el más fuerte de esta tierra. Love must die. Don't ask me why. Just hold on tight. Después subes y hay estos paisajes tan simples y tan bellos a la vez que siempre vale la pena hacer el esfuerzo. A ver si estamos a tiempo de coger el tren. A ver si alcanzamos. Estaba en nuestros planes de llegar, pero no tan temprano. Hemos llegado hoy a la estación de tren y abre a las 7:30 para hacer el ticket y subirnos hacia él y llegar hasta Sacramento. ¿Y tú qué estás haciendo? Buscando qué comer. Siempre piensas en comer. Ay. ¿Qué has encontrado? Tú quieres pizza, pero ya sabemos que las pizzas de aquí no te van a gustar. Tenemos que ir a gastar $50 para que digas que te dio asco. Y no podemos más de la burger. Entonces, yo no sé. Creo que mejor no comemos. Yo quiero una pizza, Pues ya tengo los tickets. El tren sale en unas 3 horas. Nos da justo el tiempo para ir a comer algo, que estamos muertos de hambre.
y bajaremos a Sacramento. Son 8 horas y algo de viaje, llegaremos muy temprano mañana. Y hemos pagado en euros 174 euros, que eran $190, algo así. Porque al final las bicicletas no eran gratuitas como yo pensaba, eran $20 cada una. Nos acaba de explicar que tenemos que sacar todas las alforjas, que tiene que ir la bicicleta como vacía para que la cuelguen. Entonces a ver cómo va. Porque en Canadá hemos cogido un tren también y la subimos así tal como estaba sin ningún problema. Pero se ve que aquí sí se tiene que vaciar. Y así es como perdimos el tren.